Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional en este domingo, el primer domingo de octubre, y estamos en el estudio con nuestro invitado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, justamente en la semana en que se ha presentado el presupuesto para 2024. Ministro, bienvenido a Estado Nacional, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ministro, partamos por el desempleo, cifra que se conoció, ¿cierto?, el trimestre junio-agosto, el día viernes, que es la cifra mayor desde noviembre de 2022, ¿cierto?, un 9%. No es una buena noticia, evidentemente. Tenemos una gráfica que se la vamos a mostrar con la trayectoria del desempleo en los últimos trimestres. A ver si la desplegamos. Ahí está. Aquí están los trimestres móviles entre el 2022-2023. Así ha evolucionado desde junio-agosto, ¿cierto?, 2022, de 7,9. Ha ido subiendo hasta llegar al 9% en este último trimestre. Por eso decíamos que es la cifra mayor de desempleo desde noviembre del año 2022. Se perdieron, ministro, 12.000 puestos de trabajo. ¿Estamos con este pic, llegando al pic de la cifra de desempleo, o puede ser peor todavía? ¿Y qué va a hacer con esto, ministro? Claro, bueno, hay que pensar que la tasa de desocupación, que es lo que está representado aquí en este gráfico, es producto de lo que ocurre con la fuerza de trabajo, o sea, por el lado de la oferta, y lo que ocurre con el empleo. Claro. Y si bien en tiempos normales uno podía suponer que la fuerza de trabajo se mantenía más o menos estable o creciendo parejo, después de la pandemia eso ha tenido fluctuaciones muy grandes, ¿eh? Entonces la tasa de desocupación siempre tiene, en este periodo uno tiene que mirarla con cierto cuidado. En este caso en particular hemos tenido en los últimos 2 trimestres móviles, hemos tenido aumentos de la fuerza de trabajo del orden del 3%, que es un aumento bien grande, ¿eh? Es mucho mayor a lo habitual, lo que significa que alguna gente que se había quedado fuera de la fuerza de trabajo todavía desde la época de la pandemia ha estado regresando, ¿eh? Entonces, cuando el empleo no se crea al mismo ritmo, eso genera un aumento de la tasa de desocupación. ¿Y podría seguir subiendo o estamos en el pic de esa tasa de desempleo? Es probable que medido así estemos muy cerca del pic, porque esta es la tasa total, ¿eh? Incorpora muchos elementos de estacionalidad. Y la estacionalidad es negativa más o menos hasta la mitad del año, la primera mitad del año, y luego la segunda mitad tiende a ser más bien positiva. ¿Pero le parece preocupante esa cifra? Me gustaría, por supuesto, ver bajar la tasa de desocupación de manera más decidida, pero para que eso ocurra, la economía tiene que recuperar su crecimiento, tiene que estar creciendo de manera más sostenida, eso lo vamos a ir viendo durante los próximos trimestres, y al mismo tiempo va a estar contribuyendo el Estado a través de algunas de las cosas que están en la ley de presupuesto, la inversión en vivienda, por ejemplo, a la creación de más empleos también durante el próximo año. Por eso hemos estimado que el próximo año se van a crear del orden de los 120.000 empleos adicionales. El economista David Bravo, que es un economista reputado, respetado, técnico, que hoy día trabaja en la Universidad Católica, ha hablado de emergencia laboral y dice que la fotografía de hoy día nos hace, o la situación de hoy día nos hace retroceder 13 años. Y él lo mide de una manera distinta, inversa. O sea, no es que, también aporta una mirada distinta, no es que la otra no está bien. Dice que lo hace el empleo en función de la población. ¿Cuántas personas hay empleadas respecto de la población en Chile? Y dice que hoy estamos en niveles de empleo del 55,4%. Y que antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, las personas empleadas, la tasa de personas empleadas respecto a la población era de 58,2%, es decir, ha caído. Y que para buscar una cifra parecida a la de hoy hay que retroceder hasta el 2010. Por eso él dice que esto es una emergencia laboral. ¿No lo nota usted con el tono de la emergencia que sí le noté a David Bravo? Claro, bueno, yo conozco mucho a David. Yo sé. Empezamos a trabajar juntos en el primer gobierno democrático del presidente Elwin. Yo sé que son cercanos y que es un tipo, por eso una fuente muy respetable, ¿no? Así es. No, yo respeto mucho su opinión y su visión sobre los temas del mercado del trabajo. Lo que tenemos que tener claro es cómo ha evolucionado la tasa de participación, porque al final cuando comparamos el empleo con la población, lo que está reflejando eso es qué proporción de la población está trabajando o buscando trabajo.
Entonces, ¿qué es lo que pasó del 2010 en adelante, dado que toma esa cifra como referencia? Ese fue un periodo de expansión de la tasa de participación por la incorporación creciente de las mujeres al mercado del trabajo. Además, venimos saliendo de las crisis subprime, recuperación económica. Además, por supuesto, pero en términos de tasa de participación, tuvimos un periodo de 15 años de aumento sistemático de la tasa de participación de las mujeres. Eso se detuvo con la crisis del COVID-19 y cientos de miles de mujeres abandonaron el mercado del trabajo, pero también lo hicieron jóvenes y mayores de 55 años. A estas alturas, la gran mayoría de esas mujeres ya han vuelto al mercado del trabajo, pero no así los jóvenes y los mayores de 55 años. Y uno se puede preguntar si acaso vamos a volver exactamente a esa situación previa a la crisis del COVID-19. Yo por lo menos tiendo a pensar que hay una parte de esos adultos mayores que no van a volver. Ese es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Hay muchos países que se están haciendo estas mismas preguntas, ¿ah? Porque en la mayoría de los países se ha repetido más o menos este patrón. Y lo que se ve es que las personas que estaban más cerca de jubilarse se han retirado de la fuerza de trabajo y les está costando más volver. Y en el caso de los jóvenes, lo que ha ocurrido es que ha aumentado también la cobertura del sistema educacional, ha aumentado la proporción de jóvenes que están estudiando. Entonces también ahí hay una cierta duda de si se va a volver a las tasas de participación anteriores. Pero usted no coincide con el diagnóstico de que estamos en una emergencia laboral. O sea, no sé si le daría ese nombre, porque tiene que ver con un cambio en la propensión a trabajar de segmentos importantes de la población, donde hay factores distintos a lo estrictamente económico. Ministro, ¿y cuánto puede estar afectando en el desempleo la incertidumbre en torno a la reforma tributaria y al proceso constitucional? Dicen que hay empresas que han postergado, que están postergando sus decisiones de inversión a que se definan ambas cosas, tanto la nueva constitución, si hay o no, y cómo se define, y una reforma tributaria. ¿Usted coincide que esto puede estar afectando en el empleo? Cierto, podría afectarlo si afectara la actividad, pero la actividad poco a poco se está recuperando. Pero lentamente, vamos a crecer 0% este año. Vamos a crecer 0% porque este año todavía tuvimos que completar el ajuste para bajar la inflación. Lo otro que es bien importante es lo que ocurre con la inversión. La inversión se había previsto el año pasado que iba a caer, al final en realidad creció. Para este año se había previsto que iba a caer de nuevo y está más o menos constante. Y nosotros pensamos que el próximo año ya se va a comenzar a recuperar porque la inversión, mucho más que de la Constitución, depende de los costos financieros de un proyecto de inversión. Pues ya hemos tenido tasas de interés muy altas durante, más de un año. Y ahora ya con la caída de la inflación, ¿cierto? El Banco Central ha empezado a bajar las tasas de interés y eso va a seguir ocurriendo hasta fines de este año, comienzo del próximo año, y por lo tanto esas condiciones financieras también van a ir siendo mejores. Entonces creo que esos factores tienden a dominar por sobre estos otros temas más, llamémosle, ligados a la política, ¿cierto? Como podría ser el proceso constitucional. Perfecto. O sea, solo para terminar, para la gente que está en su casa mirando y para la gente que no tiene empleo hoy día, ¿el ministro de Hacienda les dice que van a venir tiempos mejores? Efectivamente, vamos a tener tiempos mejores en términos de actividad, ya tenemos tiempos mejores en términos de inflación y van a mejorar aún más. Y en términos de empleo, normalmente, ¿cierto?, la demanda de trabajo reacciona con un cierto rezago a la actividad. Todavía estamos, ¿cierto?, en estas cifras que veíamos recién, todavía estamos con el efecto del ajuste de actividad que hubo durante el año pasado, a comienzo de este año, pero también eso, con el rezago correspondiente, también va a empezar a recuperar. Alguien puede decirle también que claro, es un desde que vengan tiempos mejores, porque con inflación en 2 dígitos, con crecimientos en 0, con desempleo en el 9%, si no fuese mejor, francamente, nos vamos todos para la casa. O sea, mejor tiene que ser. El punto es cuánto mejor, cuánto entusiasmo. Y se lo pregunto porque el presidente de la República, cuando presenta el presupuesto o el proyecto de presupuesto al país, dice que el foco, y eso ya también es bien novedoso y interesante, foco en reactivación. Pero bajemos un poquitito, ¿qué es esa reactivación? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué vamos a ver puntualmente, usted que es el que tiene el timón de esto, que nos va a llevar a una reactivación real y significativa?
Bueno, primero tenemos que tener claro que la economía se va a estar reactivando porque va a haber superado todo este periodo de ajuste. Sí. Eso aún sin necesidad de que el fisco a través del presupuesto haga algo. Ahora, en el presupuesto, adicionalmente a tener ese escenario más positivo en lo macroeconómico, tenemos, por ejemplo, un aumento importante de la inversión en vivienda. Va a aumentar 12%. De todas las partidas grandes del presupuesto es la que más aumenta, ¿no? Y vamos a tener la inversión pública en un 4,1% del producto, que es la cifra más alta en 8 años. Entonces, todos esos factores van a contribuir justamente a esa reactivación. También, por supuesto, estamos aumentando la inversión en ciencia y tecnología, en innovación. Se está apoyando a las pymes, ¿cierto? Frente al aumento del ingreso mínimo. Es bien importante, muchas veces nos preocupamos siempre de la medida adicional que se quiere, pero en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, hay una parte muy importante del gasto que tenemos este año, que es la compensación por el aumento del ingreso mínimo, que va ¿cierto? a llegar a 500.000 pesos en agosto del 2024. Exactamente. Pero medidas reactivas, porque usted dice, claro, vivienda, por ejemplo, obras públicas, concesiones, ¿cuáles son esas medidas que las personas van a ver, que le van a significar o que están pensando en que pueden ser reactivadoras? Además de eso, además de la reactivación natural que va teniendo la economía. Claro, bueno, mencionaba el tema de la vivienda, sí, que sabemos que genera empleo en el sector de la construcción, que es un sector que además ha estado particularmente golpeado durante todos estos años. O sea, durante la pandemia fue por ¿cierto? El y luego por tasa. Social, luego vinieron los aumentos de costos de los materiales de construcción, después los aumentos de costos de financieros, la falta de acceso al crédito, el aumento de las tasas hipotecarias, o sea, todo eso ha conspirado en contra de ese sector, así que esas son las razones por las cuales... Oye, déjeme hacerle un paréntesis. Al final, el tema de los retiros fue terrible para la economía, ¿no? ¿El tema de qué, perdón? De los retiros. Por supuesto, o sea, fue un fenómeno, fue una medida muy dañina. Yo sé que a mucha gente le significó un alivio temporal de su situación, eso no se puede desconocer, pero al final el efecto que eso tuvo sobre las tasas de interés, sobre el acceso al crédito hipotecario que estamos hablando ahora, sobre la inflación, sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre el tipo de cambio, todo se sobre vio las golpeado tasas de interés. Por los retiros combinados, ¿cierto? Por la política fiscal procíclica que se siguió en el 2021. Pero ustedes preguntaban por medidas de reactivación en otros sectores. También vamos a tener un aumento importante de la inversión de gobiernos regionales, de municipios con los recursos del royalty, que se van a empezar a entregar, en este caso una especie de puente, respecto ya del aumento más definitivo que viene a contar del 2025. Ministro, una de las críticas que se ha hecho en las primeras horas después de conocido el proyecto de ley del presupuesto para el 2024 es el aumento del gasto público en un 3,5%, que supera ampliamente el crecimiento económico esperado, ¿cierto? Que lo que usted ha dicho, 2,5% del crecimiento, que para muchos es un poco optimista. ¿Cómo se financia ese aumento del gasto público superando con creces, como digo yo, al crecimiento esperado? ¿Con deuda, con más impuestos? ¿Cómo se hace? Claro, bueno, primero respecto al tema del optimismo o pesimismo, yo creo que es importante recordar, porque seguramente lo vamos a haber discutido acá en su momento, a comienzos de este año, cuando muchos anticipaban que la actividad iba a caer 1,5%, 2%, nosotros dijimos, ojo, esto va a ser bastante más estable, y finalmente tuvimos razón, afortunadamente. Y lo criticaron por ser excesivamente optimistas. Exactamente. Ahora, pero yendo al tema que pregunta. El gasto público, ahora que, digamos, desde que seguimos la regla de balance estructural desde el año 2001, está determinado por esta meta de balance estructural. ¿Ya? Nosotros, cuando asumió el gobierno, en mayo del 2022, se formuló una trayectoria para el balance estructural, en que iba reduciéndose. ¿Me puede explicar año a año en simplificado qué es lo que es balance estructural? Claro, balance estructural significa que nosotros gastamos de acuerdo a los ingresos de carácter más permanente que tenemos y no ocupamos los ingresos transitorios en financiar gastos permanentes. Los ingresos transitorios son los que tenemos cuando la economía está
sobrecalentada, por ejemplo, o cuando el precio del cobre en el momento está muy por encima de sus valores de largo plazo. Entonces, en este caso, para el 2024, nosotros formamos unos comités de expertos que fijan estos parámetros con los cuales se determina el balance estructural, o sea, esto no lo maneja el gobierno. Estimaron un crecimiento del producto tendencial del orden del 2,4%, más o menos igual que el año pasado. Aumentaron la estimación de precio de cobre de largo plazo y además de esto vamos a tener el próximo año un aumento de la producción de cobre porque están entrando en operación nuevos proyectos. Vamos a tener los ingresos estructurales del litio y parte del aumento de ingresos fiscales por el royalty minero. No todos, porque el royalty minero está gradualmente en aplicación a medida que se va terminando la invariabilidad tributaria que se le garantizó a algunas compañías. Entonces, esos factores le agregan a la cifra de crecimiento para generar este 3,5%. Ya, déjeme inmediatamente hacerle un punto ahí con, usted habla del cobre, del litio, ¿cierto? Pero ha habido, voy a decirlo en buen chileno, un guatazo en el precio tanto del litio como del cobre. Tenemos una gráfica para mostrar, ¿cierto? El precio del cobre, ¿cierto? En la última semana, porque este presupuesto se construyó con un cobre, un valor de 3,86, ¿cierto? Dólares la libra. Hoy está, ahí lo vemos, 3,65 el último día, el día viernes, y por lo tanto, y toda la trayectoria desde septiembre de la última semana ha sido bastante por debajo del 3,86, que es con el precio que se hace el presupuesto. Esta caída, este bajo precio del dólar, que algunos han llamado el guatazo del cobre, perdón, ¿afecta en algo el presupuesto presentado, esta diferencia o no? O sea, ese gráfico no se ve mucho como guatazo. Pero... No, pero digamos, si lo comparamos con el 3,86 que prevé el presupuesto. Claro, el precio del cobre de largo plazo, como lo dice su nombre, es un precio que se espera en el largo plazo, ¿no? Que no quiere decir que sea el precio que vamos a tener esta semana o la próxima. Y si lo que estamos tratando de hacer es de fijar nuestro gasto público de acuerdo a los precios del cobre de largo plazo, no vamos a estar siguiendo estas variaciones. Sí, pero uno ve que China es nuestro gran comprador. La economía en China, por lo que uno lee, no se ve con buenas perspectivas tampoco. Entonces, claro, si bien muestra bastante plano el precio ese, porque es la última semana, ¿por dónde podríamos estar optimistas en que sí vamos a alcanzar los 3,85 o más de precio del cobre? Claro, el precio del cobre de largo plazo es el precio promedio que se espera para los próximos 10 años. ¿Ah? No para los próximos 10 días o 10 meses. ¿Ah? Por lo tanto, ¿cierto? Todos los que son factores más coyunturales, la economía china, el ajuste en Estados Unidos. Estados Unidos todavía se discute si va a entrar o no va a entrar en recesión, en Europa lo mismo. Esos son fenómenos que estamos observando ahora, este año, pero, ¿cierto? Para usted nada ha cambiado para poder pensar en un cobre con el cual, o un precio del cobre con el cual se diseña el presupuesto, porque eso es lo importante. ¿Usted está tranquilo respecto a las predicciones de precio de cobre? Sí, por supuesto. Y además en estos precios que tenemos acá, o sea, pensemos que para la situación que tenemos en China, estos precios son relativamente favorables. ¿Y por qué son así? Porque en la economía mundial ha estado ocurriendo un cambio más estructural en favor del cobre, que es todo el fenómeno de la electromovilidad, que ha aumentado la demanda por cobre más allá de lo que ocurre con la actividad. Y eso va a seguir, o sea, todas las proyecciones que hay, todos los análisis que hay de mercado del cobre, dicen que la demanda por cobre durante los próximos 10 años va a crecer. ¿Usted está tranquilo con eso? Mucho más allá de lo que actualmente hay como capacidad. Le quiero mostrar rápidamente, para pasar a otros temas, un grafiquito que tenemos sobre el dólar, porque el dólar sí que está con una tendencia y tiene también bastantes factores que lo explican, ¿no es cierto? El precio, el valor del dólar en el mundo también está al alza, en fin, o sea, no es solo Chile. Pero es interesante porque esto eventualmente podría tener efectos en la inflación y eso, a su vez, en cascada, efectos en que el Banco Central, terreno que usted bien conoce, pueda ponerle paño un poco frío a las anunciadas bajas de tasas de interés, que usted ha señalado lo importante que es, ¿no es cierto?, para financiamiento y para actividad económica. ¿Le preocupa a usted el nivel de tipo de cambio en el cual estamos viviendo? ¿Y la tendencia? Claro, bueno, el tipo de cambio, el valor del dólar, ¿cierto?, como lo conoce la gente en general,
ha estado respondiendo en los últimos meses a la evolución de la política monetaria en Estados Unidos. Estados Unidos la Reserva Federal ha estado aumentando la tasa de interés, ha dado señales de que todavía podría aumentarla un poco más y que la va a mantener alta durante algún tiempo, es cierto, hasta estar seguro que la inflación baja de manera sostenida. Nosotros estamos en una situación distinta porque nosotros empezamos antes que Estados Unidos a ajustar nuestra política monetaria. Pensamos que nosotros empezamos a subir la tasa de interés en junio del 2021. Estados Unidos esperó hasta marzo del 2022. Entonces nosotros ya hicimos la pega y ahora estamos empezando a bajar la tasa de interés. Entonces cuando baja la tasa de interés tiende a pero si ellos no lo bajan, nos afecta en el valor del dólar a nosotros. Claro, entonces nos estamos moviendo en direcciones opuestas en política monetaria y eso tiende a subir el valor del dólar en relación al peso. Por eso le pregunto si esa brecha no hará que el Banco Central cambie su estrategia que ha anunciado de seguir bajando la tasa de interés y se estacione un rato. Sí, bueno, creo que hoy día viene una entrevista al consejero Alberto Nodón en la prensa, en que él lo explica muy bien, en el sentido de que la política monetaria se fija de acuerdo a las tendencias de mediano plazo, porque la meta de inflación es a 24 meses, por lo tanto es sobre la base de las proyecciones que sean a 24 meses para el tipo de cambio, para la actividad, etc. Y en general estos movimientos del dólar y eventualmente de la inflación, producto de las variaciones del tipo de cambio, son más bien temporales y no deberían afectar mucho el curso de la política monetaria. De hecho, hemos tenido periodos en los cuales las decisiones de política monetaria fueron a la inversa de lo que estaba pasando con el tipo de cambio, porque justamente el banco se fija en las tendencias de más largo plazo y trata de separar estos factores más coyunturales. Ministro, ¿cuánto complica el rol de la directora de presupuesto, Javiera Martínez, en el caso Democracia Viva? Esto tras las declaraciones que se han conocido del secretario ejecutivo de RD, el mismo partido de la directora de presupuesto, y que involucró a Javiera Martínez. O sea, yo entiendo que eso tiene que ver con una conversación, en un chat, no sé, la verdad es que no lo he mirado con mucho detalle. Pero la enreda, la involucró en un caso que obviamente ha complicado y complica, que también incluso el presupuesto y la confección del presupuesto está hecho con medidas para que no se repita el caso convenio. Entonces, ¿cuánto pone en duda sin entrar en el mérito técnico? Porque usted ha defendido, y creo que nadie ha discutido el mérito técnico de Javiera Martínez. Para algunos usted lo ha defendido casi como con una exageración. Pero ¿no teme que ella se convierta en un obstáculo a un buen entendimiento en la ley de presupuesto por este factor, por el hecho de que haya sido involucrada, aunque sea en una conversación de chat, pero está en una declaración que es una declaración judicial? O sea, yo me pregunto en qué incide todo eso en lo que es la discusión de presupuesto. En ruido político. Pero si la política es así, usted sabe. Bueno, hay no ruido político. Números y técnicos. O sea, creo que estamos en un periodo en que desgraciadamente hay mucho ruido político por diversas razones. La única acción ligada al presupuesto que se ha citado tiene que ver con estas modificaciones que hubo en la ley de presupuesto del 2023. Nosotros hemos explicado con mucho detalle cómo esas modificaciones del presupuesto del 2023, primero, no tienen nada que ver ni con lo que pasó antes, con las normas que había antes, ni con lo que pasó en Democracia Viva, porque eso tiene que ver, ¿cierto? Estas normas que se discuten eran las de gobiernos regionales. Y explicamos que estas normas para los gobiernos regionales lo que hicieron fue reducir y controlar lo que era una situación demasiado laxa para los gobiernos regionales para transferir recursos sin recurrir a licitaciones, evaluaciones, requisitos, etc. O sea, nosotros en la ley de presupuesto del 2023 lo que hicimos fue limitar drásticamente las asignaciones directas de recursos por parte de los gobiernos regionales. Ya, pero no me está contestando la pregunta, ministro. No me está contestando la pregunta. Le preguntaba si no teme que la directora de presupuesto se convierta en un obstáculo por el hecho de haber sido involucrada por el secretario ejecutivo de su mismo partido en el caso Democracia Viva. No le estoy preguntando por las medidas que tomó como directora de presupuesto. ¿Usted descarta que ella pueda transformarse en un obstáculo? O sea, lo que es importante para la discusión de presupuesto
es lo que aporta el director o directora de presupuesto en la discusión sustantiva. O sea, yo creo que a veces no tenemos conciencia de lo que significa una ley de presupuesto, ¿ya? Para tener una idea, una ley de presupuesto tiene más o menos 8.000 cifras, ¿ya? Que corresponden a 30 y tantas partidas presupuestarias, cientos de servicios públicos, varios cientos más de programas presupuestarios, 2.500 glosas de presupuesto, 850 páginas de extensión, más de 40 artículos, razón por la cual una ley de presupuesto se empieza a preparar con mucha anticipación al momento en que se presenta al Congreso. Cuando se presenta al Congreso hay que discutirlo, ¿cierto? Primero con una comisión mixta de 26 diputados y senadores, y luego en la sala del Senado, en la sala de la Cámara. Ya, entonces no debiera ser tema. Eso es una ley de presupuesto. Ya. O sea, usted confía en que la discusión presupuestaria en el Congreso se va a quedar y centrar solamente en el tema técnico de cifras y no se va a ver empañado por este hecho de que la directora de presupuesto haya sido involucrada, de la manera que sea en el caso de Democracia Viva. O sea, esta va a ser la 9ª ley de presupuesto que me va a tocar discutir. De las 8 anteriores ha habido leyes de presupuesto, en fin, en circunstancias muy distintas, a veces más tranquilas, otras veces más agitadas. No hay ninguna ley de presupuesto que sea fácil de discutir. Así que, bueno, vamos a tratar de concentrarnos en el trabajo que hay que hacer. ¿No le teme a la advertencia que le hizo el diputado Guillermo Ramírez, que estuvo también antes y estará después, de que esta iba a ser la discusión, el debate presupuestario más duro que haya enfrentado? Yo, como creo que lo dije en una entrevista que salió publicada hoy día, yo no he conocido nunca una discusión presupuestaria blanda. Ya. Usted dice, no tenemos conciencia de lo que es una discusión presupuestaria y lo importante que es. ¿Tenemos conciencia o usted siente que la clase política en general tiene conciencia de lo importante que es el proceso constitucional o una constitución o la certeza constitucional para una economía? Usted en la tercera de hoy dice que lo que más nos puede ayudar es que haya una nueva constitución y que se apruebe con amplio apoyo y que convoque una amplia mayoría. En fin, ¿hay conciencia de su juicio? ¿Le dan ganas a veces de, cuando ve esta discusión un poco sorda de lado y lado, llamarlo y decirle, si pudiera, en caso figurado, muchachos, bajen las banderas porque necesitamos sacar esto adelante? De hecho, usted dice que hay que sacarlo adelante. ¿Usted va a votar a favor? O sea, difícilmente podría decirlo cuando todavía está en plena discusión. Usted es ciudadano también. Y además tampoco lo voy a decir porque hay un dictamen de la Contraloría que dice que las autoridades no deberíamos fundamentar votos en materia constitucional. Pero sin perjuicio de eso, mire, si uno mira lo que ha pasado con las mediciones de incertidumbre económica en Chile, esa incertidumbre alcanzó su pic más o menos por ahí por mayo del año pasado y después ha venido bajando sistemáticamente. Hoy día está por debajo de donde estaba antes del COVID-19. Todavía está un poco por arriba del nivel que tenía para el estallido social. O sea, hemos bajado mucho la incertidumbre en esta economía, pero nos queda un pedacito. Eso tiene que ver en parte con el proceso constitucional y tiene que ver con otras definiciones institucionales que están pendientes. ¿Cuánto afecta esta incertidumbre para la economía? La afecta en algo, es natural que la afecte, porque es la ley fundamental de la República. Pero no es tremendo, no es traumático para una economía el tener grados de incertidumbre altos. O sea, yo lo que he visto cuando uno escucha, por ejemplo, a inversionistas, ahora hace poco estuve en Chile Day, en unos días más voy a ir a la reunión anual del Fondo Monetario del Banco Mundial, que siempre daban también muchos inversionistas. Lo que muchas veces se mira no es solamente las normas sobre los temas propiamente económicos, sino que lo que va como características del sistema político, que son cosas que pueden incidir en plazos quizás bastante más largos. Ahora, si uno Entonces, por supuesto, cuando se está, como hemos estado, ya llevamos como 4 años, ¿cierto?, con la discusión constitucional abierta. ¿Es urgente que nos pongamos de acuerdo? Hay una cierta ansiedad porque el tema se... ¿Pero es ansiedad psicológica o es urgente que haya un acuerdo? O sea, yo creo, no conozco a nadie que no quiera que haya un acuerdo. Pero es urgente mirado por el jefe de la economía chilena. ¿Es urgente que haya un acuerdo constitucional?
es claramente deseable para la economía. Deseable, no urgente. Se lo pregunto de otra manera. O sea, la urgencia la ponen los plazos que tiene el proceso. Sí, claro, pero se lo pregunto de otra manera. ¿Cuánto afectaría a nuestra economía que el proceso constitucional no se cerrara el 17 de diciembre? O sea, el proceso constitucional como lo hemos conocido hasta ahora, es decir, a través de una sustitución de la actual Constitución, a través de un procedimiento ad hoc diseñado específicamente para eso, va a terminar en el 17 de diciembre, de una manera o de otra. Si terminara sin un nuevo texto constitucional aprobado, ¿sería un problema para la incertidumbre de nuestro país? O sea, ya sea que termine con un texto aprobado o un texto no aprobado, en la medida que este proceso, tal como lo hemos conocido, termina el 17 de diciembre, por lo menos hay una parte de esa incertidumbre que va a ser. Me gusta el tono que ha tomado a usted, Mario Marcel, ministro de Hacienda, pero también ciudadano y político de larga trayectoria, porque usted es además un técnico, un político de larga trayectoria. Sí. No sé si tan político. Pero bueno. no sé, yo lo vengo viendo en el escenario político desde que yo me dedico a esto prácticamente, y no son pocos años lamentablemente. ¿A usted le ha llamado la atención o le gusta el tono que ha tomado la discusión o que está teniendo la discusión constitucional? Yo creo que no hay nadie que esté disfrutando del tono de la discusión constitucional, pero yo la verdad es que sobre el tema constitucional no es mucho más lo que puedo agregar. Yo creo que hay que dejárselo a quienes están involucrados en ese proceso, más que uno que, en este caso, más observador que otra cosa. Ya, pero ministro, usted en el proceso anterior, aquí mismo, no en este mismo estudio, pues estábamos en otro estudio, pero también en Estado Nacional, dijo que sobre ese texto no había nada que le preocupara en términos económicos. Con lo que se ha aprobado hasta hoy, ¿tiene alguna preocupación en términos económicos? Como es un proceso que está en marcha, yo no me voy a pronunciar. Eso lo dijo con el proceso en marcha antes, ¿eh? Cuando usted dijo eso, estaba más o menos en el mismo momento que estamos ahora de este proceso. Y dijo, porque había muchos que decían que era muy tremendo y que iba a ser terrible. Usted dijo, nada de lo que está en el texto hasta ahora me preocupa. Usando el mismo ejemplo, el mismo momento, ¿hay elementos de la discusión o de lo aprobado hasta ahora que le preocupan a usted? Uno va aprendiendo y en este caso prefiero no agregar más al tema. ¿Fue un error haber dicho en su momento entonces que no había nada que le preocupara? Uno va aprendiendo. Mario Marcel, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por estar en Estado Nacional esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Y volvemos con el panel. Exactamente. El mismo panel ahora van a debatir sobre lo que dijo el ministro de Hacienda aquí en Estado Nacional. Ya volvemos.